Hoy juntamos emprendimiento y consultoría, ya que nos visita José de la Vega, co-founder de Arctic, que es una consultora que empezó hace solo 2 años y ya tiene casi 200 empleados y va a facturar más de 8 millones. Con él entendemos por qué si vas a emprender tienes que hacerlo con una consultora. ¿Qué estaba roto en el mercado? ¿Que hacía falta que viniera Arctic? Y sobre todo, ¿qué están haciendo diferente tanto con sus clientes como para atraer talento? Entonces, si te interesa la consultoría y el emprendimiento, el de hoy es tu episodio. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Fenomenal. Mil gracias, Joseph, por la invitación. No, bienvenido. Oye, a ti esto del emprendimiento viene de la familia, ¿no? De cuna. Totalmente. La verdad es que yo nací en una familia acomodada de emprendedores, lo cual son como dos conceptos que a veces chocan entre sí, ¿no? Y bueno, se dicen que la cuna del hombre es la infancia, pues imagínate la madre, ¿no? Entonces nuestra madre nos influyó mogollón, tanto a mí como a mis hermanos, ¿no? Entonces ahí vivimos pues desde negocios que iban muy bien hasta tormentas horribles, ¿no? Que eso pues te curten un poco, ¿no? Te curten un poco y entiendes que a la vuelta de la esquina viene el desastre. Entonces eso es súper importante. ¿Qué negocios tenían? Pues mira, mis abuelos empezaron en el negocio farmacéutico y mi padre también, y luego pues tuvieron negocios de decoración, de muebles, tuvieron que reinventarse constantemente y acabaron en un tema de hostelería que también pues al final se lo quedó mi hermana porque mi madre falleció, lamentablemente. Pero bueno, tuvieron de todo, la verdad. Oye, pero después cuando empiezas a trabajar vas por consultoría, que a mí me parece una profesión muy noble y loable, pero que a los emprendedores no. Entonces, ¿por qué fuiste por ese camino? Bueno, joder, yo no estoy tan de acuerdo en que los emprendedores no. Yo creo que la consultoría a mí me vino un poco de casualidad, la verdad, porque yo empecé en auditoría por cosas de la vida y ahí aprendí sobre todo lo que no quería hacer. Y consultoría, pues como que me iba perfecto, ¿no? Yo soy muy curioso, me interesan mucho un montón de cosas. Me encantaría vivir 5 vidas para poder aprender 5 cosas distintas. Y caí en consultoría y me quedé totalmente convencido de que estaba haciendo lo que me encajaba como persona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en realidad hay una relación directa entre el emprendimiento y la consultoría, ¿no? Ves muchas cosas, arrancas proyectos, arrancas nuevos proyectos y ves muchas realidades. O sea, ¿crees que es una buena escuela para después emprender? Sí, ¿por qué no? En realidad yo creo que tiene, insisto, una relación directa. Entonces, a mí me parece una muy buena escuela para muchas cosas. Ok. Entonces, tú tuviste una carrera larga y cuéntanos en qué estabas profesionalmente antes de ya lanzarte a emprender con Arctic. Pues mira, yo empecé en auditoría, como te dije, pasé a consultoría, estuve en Management Solutions casi 3 años y luego pasé al lado oscuro, ¿no? Yo pasé al lado del cliente final, estuve en BBVA y en Sabadell, que son como 2 realidades distintas, BBVA gigante, Sabadell chiquitito, lo cual te permite ver con lupa un negocio completo end-to-end, que fue muy formativo. Y luego entré en una empresa chiquitita, que era como subirme a un emprendimiento con el reverso de que no era el mío, que se llama Optimisa, que para mí fue un periodo pues como de 10 o 12 años donde aprendí muchísimo, ¿no? O sea, para mí Optimisa fue el equivalente a 3 másters y 2 batallas, 2 guerras, ¿no? Tanto desde pasar una empresa de 15 a 20 empleados a 1000 y pico hasta venderla, ¿no? Lo cual, pues imagínate, son como 2 vertientes de un máster potente en diferentes momentos del tiempo, ¿no? Estoy muy agradecido de aquella época. Ok. Cuando ya te lanzas a emprender después de esta experiencia, te lanzas a emprender en consultoría. Sí, bueno, la verdad es que en todo mi periodo, desde que empecé a trabajar en banca hasta toda mi época de Optimisa, la verdad es que yo tenía como la espinita clavada, ¿no? Entonces, no es mi emprendimiento por un lado y luego quiero tener mi propio emprendimiento, ¿no? Entonces, estuve durante mucho tiempo haciendo cosas, ¿no? Monté una sastrería con un amigo, monté un restaurante, que fue una idea nefasta, luego tuve también monté un e-commerce de artículos de estanques y de peceras, incluso llegué a soñar con tener una empresa de ropa deportiva y tengo 50.000 euros metidos en un armario de camisetas y de mochilas de deporte, ¿no? Entonces, eso fue como todo el sustitutivo de la droga dura que yo echaba de menos en mi vida, ¿no? Hasta que llegó el momento de emprender, ¿no? Ok. Y cuando te decides emprender, decides ser una consultora. Entonces, ¿qué había roto en el mundo que hacía falta otra consultora? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué lo de otra consultoras, ¿no? Porque hay muchas, ¿no? A ver, yo la verdad es que
desarrollé mi carrera estos últimos 12 años en una consultora muy particular, ¿no? Donde lo que hacíamos muy, muy bien era el hacer de enlace muy estricto entre negocio y tecnología, ¿no? Nosotros éramos súper buenos entendiendo el negocio, en concreto el negocio financiero. Y yo lo que había detectado, y no solo yo, sino Eduardo, que es mi socio y que fue mi mano derecha durante un montón de años en Optimisa, y 3 o 4 personas más, detectamos un poco lo mismo, ¿no? Esto surge de una desazón muy clara y de un anhelo de volver un poco a la consultoría vocacional, ¿no? Detectábamos que en el sector cada vez las empresas eran menos especialistas, cada vez las empresas tenían menos vocación de consultor, y nosotros creo que habíamos desarrollado una carrera muy exitosa haciendo justo lo contrario, ¿no? Que es buen delivery, buena consultoría, entendiendo el negocio, entendiendo el porqué y no dedicándonos solo a vender horas, ¿no? Entonces, pues en ese momento decidimos que era el momento de hacerlo y nos lanzamos a la aventura. Ok, pero lo que estaba roto, para entenderlo bien, era que los consultores no sabían del negocio en el cual se metían, o era más un tema de que toda la consultoría se había convertido en vender horas y vender body shopping. O sea, ¿cuál era la esencia de lo que estaba mal? Yo creo que muchas cosas, ¿no? Las has mencionado algunas, ¿no? Yo creo que en una parte la falta de vocación corporativa de las grandes consultoras de fomentar la especialización, ¿vale? La especialización de dominio o la especialización funcional. Y por otro lado, la falta quizá de incentivos reales para el consultor para desarrollar una carrera en la cual iban a llegar arriba del todo por la parte de entrega de calidad, ¿no? Entonces, para nosotros, cada vez las empresas eran más grandes. Hubo una oleada muy grande de dinero barato de M&A descontrolado, donde las empresas cada vez eran más grandes y cada vez tenían menos oficio, ¿no? Entonces, yo creo que era fundamentalmente falta de oficio. Ok. Vamos a hablar entonces desde el punto de vista del oficio y de la propuesta de valor al cliente. Cuando ya os decidís lanzar Arctic, ¿cuál es esa propuesta de valor para solucionar estos problemas que veías? O por lo menos esa propuesta de valor diferencial para lanzar una nueva consultora. Claramente lo que nosotros soñábamos era con tener una empresa que creciera mucho y que creciera mucho poniendo el pie en el escalón de la generación de valor. Es decir, nosotros lo que queríamos era una empresa que creciera y que lo que ofreciera a sus clientes es conocimiento, ¿no? De hecho, llegamos a dibujar una gráfica en un papel alguna vez que hablaba de ciencia y negocio como una relación directa, que eso fue muy proto-conceptual. Nosotros lo que queríamos era recuperar el oficio consultor, recuperar las ganas del consultor por entender el problema del cliente antes de ofrecer una solución y que consecuencia de eso sea vender horas y no al revés, ¿no? Ese es un poco el gen fundacional de la empresa, ¿no? Y yo creo que todo lo que hicimos después, todas las estructuras culturales de la empresa gravitan en torno a ese concepto. Ok. ¿Eso cómo se lo cuentas a un cliente? O sea, pues tú me lo has contado, yo lo entiendo muy bien porque he pasado toda la vida en consultoría, pero esa propuesta de valor, ¿cómo se la transmites al cliente? ¿Cómo se la cuentas? Bueno, nosotros tenemos una manera de desarrollar negocio que se basa mucho en la empatía y se basa mucho en relaciones iba a decir calientes, lo que quiero decir es no frías, ¿no? Nosotros no somos la típica empresa que abra mucho negocio puerta fría, ¿no? De, oye, te cuento mi historia y dame una reunión, ¿no? Eso pues también se hace, pero sobre todo tiramos de relaciones de confianza, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nosotros empezamos esta historia hubo como 2 grandes bloques de clientes, ¿no? Los clientes que decían, oye, echo de menos una empresa que realmente entienda mi negocio, ¿vale? Nosotros, evidentemente, no conocemos todos los negocios del mundo, pero donde sí que nos posicionamos somos muy buenos, ¿no? Y hubo otros clientes que decían, joder, si me has estado 15 años ayudándome en mis problemas, ¿cómo no te voy a ayudar yo a ti, ¿no? Entonces, esa mezcla de clientes que nos echaban de menos una empresa que apostara por el conocimiento y los que realmente nos echaban de menos como seres humanos, pues hizo que traccionara súper rápido esa idea con ellos. Lo de apostar por el conocimiento, en vuestro caso, ¿era que en un sector concreto? Bueno, nosotros tenemos una serie de prácticas y un conocimiento bastante sólido de diferentes dominios, ¿no? Nosotros es verdad que los que fundamos la compañía tenemos un sesgo muy fuerte en el sector financiero. Nuestros directores y Eduardo y yo pues venimos de vender mucha consultoría en el sector financiero. Pero nosotros no somos una empresa que quiera posicionarse exclusivamente en el sector financiero. Entonces, allí donde nosotros tenemos negocio, lo que apostamos es por partir del conocimiento del negocio. No te vendo inteligencia artificial porque toca la inteligencia artificial o te vendo ahora procesos porque me toca venderte procesos. Sino yo entiendo tu negocio y entender tu negocio es entender tu problema, tu entidad, tu pasado, tu regulación, todo lo que te afecta como compañía e intento aportarte soluciones. ¿Pero eso lo haces a través de la experiencia del talento senior de la compañía o esto lo haces procesalmente porque tienes un proceso de entendimiento? Nosotros tenemos una idea de largo plazo, pero tenemos un momento cero. Y el momento cero, evidentemente, tenemos que construir una pirámide completamente extraña
porque no es una pirámide. Nosotros empezamos desde arriba, con mucho talento arriba del todo, y luego vamos engrosando la pirámide en los pasos intermedios, ¿no? Evidentemente, al principio, si quieres talento, tienes que comprarlo, ¿no? Y luego lo que hemos hecho ha sido crecer mucho en las bases para generar una pirámide sana, ¿no? Entonces, una de las cosas que decimos, que vino de uno de los directores, es nosotros nos pretendemos posicionar como una plataforma de alto rendimiento para nuestros consultores. Entonces, internamente tenemos procesos, itinerarios formativos y tenemos la vocación, todos los directores y lo que hay por debajo de los directores, de fomentar la ósmosis entre los equipos para generar conocimiento. A ver, yo he entendido lo que me estás diciendo, pero esto me lo diría cualquier consultora, ¿no? Entonces tú me has dicho que vosotros, una propuesta de valor es vuestra especialización. Que yo lo que entendí es que si voy a hablar de servicios financieros, tengo gente que sabe servicios financieros, que ha practicado servicios financieros, que entiende el negocio a la perfección, ¿no? O sea, ¿es eso la propuesta de valor? Nosotros tenemos, ¿cómo organizamos el conocimiento en casa? Tenemos una serie de prácticas donde somos claramente diferenciales. Por ejemplo, ingeniería de procesos, o por ejemplo, gobierno de proyectos, o por ejemplo, finanzas, o por ejemplo, sostenibilidad, ¿no? Tenemos una serie de líneas, una serie de prácticas donde yo estoy seguro de que si voy a ver a un cliente, voy a ser el mejor. No tengo ninguna duda de que lo voy a hacer muy bien, ¿no? Y eso lo combinamos verticalmente con conocimiento muy sólido de dominio. Es decir, nosotros en el sector financiero, por volver al ejemplo que acabas de poner, pues tenemos un conocimiento diferencial. O sea, nosotros conocemos el sector financiero de cabo a rabo. Cómo funciona un banco, cómo funciona una tesorería, cómo funciona el mundo de riesgos, cómo funciona una gestora de activos. Estoy seguro de que a nivel práctica somos mejores y estoy seguro que a nivel dominio lo tenemos perfectamente claro, ¿no? Y eso yo creo que es muy, muy ganador. Claro, pero la manera tradicional como crecen las consultoras es empiezan en un área de expertise, pero después se dan cuenta que hay procesos de trabajo que pueden ir aplicando a distintas áreas de expertise, ¿no? Y que es un poco lo que ha pasado con todas las consultoras. A ver, nosotros en nuestro portfolio tenemos una serie de dominios funcionales y luego tenemos una serie de disciplinas que hemos aprendido y estresado mucho en el sector financiero y que hemos sido capaces de transversalizar a otras industrias, ¿no? Por ejemplo, continuidad de negocio. Por ejemplo, gobierno de proyectos. Da lo mismo gobernar un proyecto y tener una metodología de gobierno de proyectos para un banco que para una empresa de medios o que para una empresa de energía, ¿no? Es un entrenamiento muy sólido obtenido en un banco de pruebas único, ¿no? Como sector financiero. Ok, perfecto. O sea, cuando tú sales a vender esta idea a los clientes, me contaste que hay clientes que os contratan de una vez por vuestra expertise y otros porque ya os conocían, ¿no? Entonces, ¿qué tipología de proyectos hacéis? O sea, no ejemplos, después te voy a pedir ejemplos, pero ¿qué tipo de proyectos hacéis? Nosotros tenemos 3 grandes bloques. Nosotros creo que somos especialmente buenos en la intersección entre tecnología, negocio y experiencia digital. Tenemos como 3 grandes bloques. De hecho, de manera un poco petulante le llamamos el perfect spot, que es un poco como la analogía del sweet spot de una raqueta de tenis. Pero en realidad ahí no somos diferenciales. Somos diferenciales en el enganche que tiene a la parte de negocio. Es decir, nosotros somos buenos haciendo consultoría de negocio, buenos haciendo proyectos o tecnología en un dominio concreto, partiendo de, como te decía antes, conociendo bien tu problemática real, tu negocio, tu entidad, tu regulación, tus retos, un poco el entorno, ¿no? Eso es lo que nosotros aplicamos como base a la hora de hacer proyectos. Okay, pues ¿vosotros hacéis proyectos cerrados o hacéis times and material? ¿Cómo está distribuido más o menos esa distribución? Pues un poco de todo. O sea, nosotros empezamos en España y en España tenemos negocio fuera también. Pero en España, pues como tú sabrás, que vienes de este sector también, sabes que hay un poco de todo, ¿no? Nuestra vocación clarísimamente inicial es hacer el mínimo time and material posible, ¿no? Creo que parte de nuestro modelo, además, se basa en el conjunto más que en el one-to-one, ¿no? No obstante, evidentemente hay clientes que te piden Time and Materials, que para los que no sepan de consultoría, al final es un cliente tiene una necesidad, tiene un reto, tiene un problema y no tiene equipo, ¿no? Entonces, o bien te contrata un proyecto end-to-end, oye, hazme esta taza, o bien necesito 3 personas durante un año para que complementen mi equipo, ¿no? Eso entiendo que tu pregunta va porque eso tiene mucha peor prensa y porque en realidad el valor que aportas está muy limitado al individuo que coloques ahí, pero nosotros eso pues intentamos modularlo, ¿no? Yo creo que también tenemos mucha experiencia en intentar convertir un Time and Materials en un proyecto, en asumir parte de la responsabilidad que el cliente está necesitando a partir de una persona concreta, ¿no? Y luego, como decía antes, para nosotros nuestras prácticas son muy importantes e intentamos que el vínculo entre el consultor y nuestra práctica no se pierda nunca, ¿no? Aparte de rotarlo lo antes posible, porque eso Sí. A ver, esto del time material, después vamos a hablar de talento, ¿no? Pero en cuanto a talento, esto es malísimo. Yo nunca había visto esto. Yo había estado toda mi vida en consultoría estratégica y después llegué a Minsight y vamos, aquello vive Time and Material.
Y a mí aquí me pareció una ETT. Y esto, la realidad es que a los consultores buenos no les gusta el time and material. ¿Por qué? Porque se pasan todo el día en el cliente, los dejan tirados a la buena de Dios, no están en un entorno de equipo, y lo que hacen es o que se te van de la consultora o terminan quedándose en el cliente. Entonces, vosotros esto, con toda la propuesta de valor que me has contado, esto parece un poco... Que no encaja. Como que no encaja, ¿no? Y aparte que es bueno y peligroso. Porque si tú, suponte, enganchas a un cliente como el Santander con 4 o 5 perfiles de time and material y va bien, vamos, en 2 años van a ser 50. Y económicamente es buenísimo. O sea, ¿vosotros cómo pensáis en eso? Bueno, claro, nosotros tenemos, por un lado, unos criterios fundacionales muy sólidos y además somos bastante fieles a ellos. Pero por otro lado, somos una startup, o bueno, ya no somos una startup porque estamos creciendo súper fuerte y los números ya dirían que se salen de startup. Pero también tenemos que facturar, ¿no? Porque seguimos ahí en la lucha constante para hacer que esta empresa escale fuertemente, ¿no? Eso es un dilema, ¿no? Porque como tú dices, Santander es el primer cliente en España que te pide este tipo de proyectos y nosotros trabajamos con el Santander. Lo que intentamos es, primero, que esa persona que esté en el Santander, no sé si debería hablar tanto del Santander, pero que está en ese cliente... Cualquiera. Que está a ver, de nuevo, Santander como Naturgy, como el BBVA, como Prosegur, todas las grandes corporaciones españolas. Claro, nosotros no nos ponemos de perfil con determinadas decisiones que se toman en este sector, ¿no? O el time and material o la internalización de perfiles por parte del cliente. No son cosas que pasan y tontos seríamos si ignoráramos esta realidad, ¿no? Entonces, en este caso concreto, nosotros intentamos que la gente que está en ese cliente en time and material esté el mínimo tiempo posible. 1. 2, que esté lo más acompañado posible. De hecho, tendemos a sobredotar los equipos que están en time and material para intentar fomentar generación de equipo alrededor e intentar hipotéticamente convertirlo en un proyecto cerrado, asumir cierta responsabilidad. Y luego lo que sí que forzamos, y de hecho a nivel modelo de incentivos, tenemos un incentivo claro para nuestra gente para que eso lo traslade a un equipo, a una modalidad de responsabilidad, de proyecto cerrado, ¿no? Sí, convertirlo en una célula de proyectos. Y eso parece difícil, pero se consigue. Okay. Incluso en clientes muy orientados a time and material. Okay. Vamos a pasar a la otra parte, ¿no? Bueno, que ya estamos entrando, ¿no? Que es el talento, ¿no? O sea, una consultora tiene básicamente 2 cosas, simplificando: clientes y talento. Entonces ya hemos hablado un poco del cliente. Ahora, en el talento también visteis en esta idea fundacional que había algo roto que había que arreglar. Bueno, aquí pasaban varias cosas, ¿no? Yo creo que la juventud, los chavales de hoy en día, ya no tienen esa necesidad imperiosa de irse a una Big Four, ¿no? Incluso ya sus padres ya no le dicen, hijo, vas a X, por no decir una Big Four, o estarás errando tu paso en tu carrera profesional, ¿no? Yo creo que hoy en día los chavales tienen los ojos mucho más abiertos y no temen entrar en una empresa pequeña. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que los planes de carrera de las grandes empresas de consultoría no están bien tirados. Yo creo que tienen cierta tendencia o hay cierta propensión a malgastar talento ahí, ¿no? Y yo creo que ellos se dan cuenta de que estar en una empresa pequeña favorece mucho una carrera acelerada, ¿no? De hecho, la semana pasada tuvimos un evento donde estuvimos toda la empresa hasta altas horas de la noche y muchos de los chavales de 20-25 venían a decirme, joder, qué bien que estés ahí con nosotros, o qué bien tener ese contacto humano con el management y con la dirección de la empresa, qué bien sentir que yo puedo llegar arriba aquí de manera muy, muy acelerada, ¿no? Ok, para el que no es de la industria, explica lo que es una carrera en una Big Four. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Que veíais algo ahí con el modelo. Y explícanos qué es lo que estaba roto en ese modelo. Pues mira, yo creo que una carrera en una empresa grande, yo en una Big Four estuve solo al principio, pero estuve en auditoría, y eso no cuenta. Estuve en Management Solutions, ¿no? Que es una empresa, un caso de éxito total, siguiendo el esquema clásico de la consultoría. Y ahí pues tú tenías pero esto pasos. Es time and material a tope. Bueno, no sé, no. Yo estaba en un equipo, pero había mucho bueno, pues lo he dicho yo, no tú. Había mucho time and material, yo no he dicho nada. Sí. Que pierdo el hilo. La carrera, tú empiezas como asistente, como junior, y vas creciendo poco a poco en tu carrera profesional, ¿no? Ahí entra la disyuntiva del upper out o no upper out, que luego lo tocamos si quieres, y llega un punto en el que tienes que dar el salto, ¿no? El salto a management o no management, que es como el gran disparador del cambio de la carrera profesional de un consultor. Entonces, ahí yo creo que es el primer paso donde se equivocan las empresas grandes, ¿no? Las empresas grandes tienden a no colocar a la persona en el momento que toca de su vida, ¿vale? Y luego otra cosa que no saben hacer bien, en mi opinión, o en nuestra opinión, porque es muy colegiada esta opinión, es internalizar la vida personal de la gente en la carrera de consultoría, ¿no? En la carrera de consultoría clásica del boina verde, que tiene que trabajar muchas horas, a veces expulsan del sistema a gente muy, muy valiosa por decisiones personales que tienen que tomar. Por ejemplo, la paternidad.
por ejemplo, sin ir más lejos. Y yo he visto gente muy valiosa ser expulsada del sistema de manera totalmente absurda por cosas así, ¿no? Entonces nosotros hemos querido montar un plan de carrera, hemos querido montar una cultura corporativa que favorezca que la gente de valor se quede. Y eso suena muy utópico, pero de momento estamos consiguiendo que funcione. Dame ejemplos de cómo se logra eso. Pues mira, primordialmente lo que nosotros tenemos es un modelo donde los incentivos están muy balanceados. Es decir, yo no solo primo, o yo no solo doy una palmadita en la espalda, o no solo recompenso vía retribución variable a los que generan negocio. Que yo creo que es uno de los grandes dilemas también que existen y de grandes errores de las grandes consultoras. Oye, macho, tú que haces muy buena consultoría, ha llegado el punto en el que si quieres crecer, te quieres llevar un buen bono o quieres ser socio, tienes que vender. Entonces ahí yo creo que ya estás generando un caldo de cultivo para que los que no sientan esa pulsión sean expulsados del sistema, ¿no? Entonces, para mí, es una de las grandes diferencias que hacemos nosotros es esa. Para mí, para Arctic, el 50% del valor de la empresa viene por el delivery y el otro 50% viene por el desarrollo de negocio. Es decir, que tú tienes gente que es muy buena y que nunca va a hacer desarrollo de negocio. A ver, nosotros internamente tenemos un modelo muy líquido donde cada uno tiene que hacer lo que en ese momento toque. Es decir, yo tengo 4 directores más una quinta directora, que es la de personas, cultura y talento, y cada uno de ellos tiene un balance muy, muy diferente acerca de qué porcentaje de su tiempo dedican a hacer relaciones, porque nosotros la palabra venta hemos copiado a McKinsey y la hemos prohibido, relaciones, y qué parte tienen que hacer delivery. Entonces, cualquiera puede llegar arriba del todo haciendo puro delivery. Tenemos uno de los directores que tienen la misma capacidad de los demás de llegar arriba del todo en la pirámide haciendo puro delivery. Pero tenemos otro de los directores que hace solo relaciones. Y tenemos 2 directores entre medias que equilibran su tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy sano fomentar que el delivery tiene el mismo peso que las relaciones o que el desarrollo de negocio. Ok, yo entiendo eso. Y es una propuesta de valor interesante para middle management, ¿no? Que es probablemente lo primero que tú reclutaste, ¿no? Estos directores. Ahora, para la gente más joven, ¿qué hay en la propuesta de valor que les hace atractivo ir a Arctic? Yo creo que en la propuesta de valor lo que más atractivo supone para los chavales, y además es una cosa que me lo dicen, es que lo que ellos ven como horizonte, que son sus responsables, son gente que realmente sabe de lo que está hablando. O sea, nosotros... Creo que todo este modelo se basa en el concepto de que el largo plazo te conduce a que en el top management tienes talento. Entonces, si tú tienes talento arriba, los que están por debajo lo que quieren es pegarse a ellos para aprender. Lo que quieren es pegarse a ellos para evolucionar. Y lo que ven en ellos es un espejo en el que mirarse, ¿no? Entonces, yo creo que una gran parte de la gente que viene a Arctic viene pensando yo quiero ser como él, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese modelo de incentivos fomenta que arriba no solo haya ventas. O sea, yo he venido de otras empresas, yo he visto otras empresas donde el solo fomentar el desarrollo de negocio te genera una capa de arriba en la que solo hay vendedores. Y yo creo que hoy en día la gente joven que tiene ganas de progresar y de aprender y de vivir varias vidas en una, lo que quieren es gente de talento, no quieren pegarse a un tío que solo sabe vender. Y yo creo que el mix de esas dos cosas es lo que es muy, muy diferencial. Mucho. Vale. Yo quiero hacer un inciso, ¿no? Que esto del socio vendedor, esto es una deformación de la consultoría por parte de consultoras second tier, ¿no? Porque en las consultoras estratégicas de McKinsey, BCG y Bain, claro. El socio factura. De hecho, yo trabajé 11 años en una consultora estratégica americana y yo tenía un objetivo de cargabilidad de 60%. Pero sí es verdad que en la consultoría más de procesos, más de tecnología, etcétera, etcétera, eso se ha perdido. O sea, esa deformación que tú describes se ha convertido en la norma. Ok, entonces tú estás tratando de aplicar un modelo más o menos de consultoría estratégica a la consultoría más de negocio, más de proceso, más operativa, ¿no? Claro, visto así, la verdad es que nunca lo había visto así. Te agradezco el matiz. Es verdad que yo mismo hago horas para proyectos. Sí. Me parece súper natural, ¿no? Yo, en mi última experiencia, yo recuerdo que un día me pilló alguien por un pasillo y me dio una palmada en la espalda y me dijo, hombre, el CEO que ve clientes. Y yo pensé, ¿cómo? Claro, el CEO ve clientes, lógico que vea clientes. Entonces, yo creo que nosotros lo que queremos es justamente lo contrario, ¿no? Nosotros lo que queremos es involucrar a todas las capas en la aportación de valor a los clientes. Por tanto, sí, los directores y futuros socios de la empresa hacen horas, claro que hacen horas, y aportan valor, es fundamental. Y aparte es que si no las hacen, pierden el entrenamiento. Eso es como los futbolistas, ¿no? Para mí es
es primordial. No, aparte que otra cosa que se entiende en la consultoría estratégica y no también en la de segundo nivel es que estarte en los proyectos es lo que te genera venta recurrente y que el modelo está en tener pocos clientes grandes con venta recurrente. Ok, oye, ¿de dónde os robáis los consultores? Esto a mí me interesa. Porque tenías ahí un montón de gente de Minsight. De hecho, yo os conocí porque me llamaron algunos chavales que me conocían de mi etapa de Minsight y me dijeron, oye, hemos montado esto y tal. Entonces, aparte de Minsight, ¿de dónde os los robáis? Pues mira, me imaginaba que ¿Y por qué? Más que de dónde, iba a surgir. ¿por qué? Me imaginaba que esta pregunta iba a surgir. Me tomo la molestia de mirarlo. ¿Vale? Okay. Entonces, nosotros somos cerca de 200 ahora, un poquito menos, y de esos hay unos 35 que vienen de primera experiencia laboral. Becarios, que los becarios en un 95% se quedan y hacen carrera, y juniors que vienen de la universidad. ¿Vale? Y luego, la verdad es que en el tier 2 de eso hay un montón de consultoras, con un máximo de 4 personas por consultora, donde están desde las Minsight, que sé que te gusta mucho el tema, y pues que Enfoque o cualquiera de estas, hasta las Big Four. Entonces, no tenemos una fuente única, sino que tenemos bastante variedad. ¿Y por qué vienen? Yo creo que en gran medida lo que yo detecto es primero, porque, como te decía antes, la gente que se encuentra en el proceso de selección, los directores que les ven son appealing, les parecen interesantes, y en segundo lugar porque creo que ellos sienten y perciben que aquí pueden hacer carrera mucho más rápido. Y eso es una cosa que tenemos que aprovechar. O sea, ahora estamos siendo un foco de atracción de talento clarísimo. O sea, una cosa que yo estoy viviendo ahora y que no había vivido antes así de fuerte es mucha gente que nos contacta espontáneamente para pedir que les entrevistemos. Okay. ¿Vosotros tenéis un feeling de startup o tenéis un feeling de consultora grande? Es una pregunta súper inteligente, porque la verdad es que nosotros empezamos con una startup y los que estamos aquí tenemos un espíritu emprendedor de yo recojo los papeles que se quedan fuera de la papelera del baño los viernes, pero por otro lado hemos nacido con la vocación de ser grandes. Tenemos un porcentaje dedicado a management, a staff súper grande para el tamaño que tenemos, y es una mezcla que a veces lo hace un poco incómodo, ¿no? Porque, déjame elaborar. Aquí, una startup, ¿qué hace? Una startup es un grupo de chavales que se llevan súper bien y que con el cuchillo entre los dientes van a todo, ¿no? Todos a una. Y una empresa grande, más establishment, lo que hace es mirarse el ombligo y, hostia, esto es mío, esto es tuyo, territorialidades, aquí. Pues nosotros estamos en ese momento en el que estamos repensando internamente un montón de relaciones internas y de modelo interno de cómo interactúan los diferentes equipos, porque tenemos esa vocación de ser grandes. Entonces ahora estamos en ese momento de fricción en el que, sin perder la personalidad de startup, estamos empezando a ser grandes, ¿no? Y eso yo creo que tiene una parte muy buena, y es que un consultor que mañana entra por la puerta de la oficina siente que está en una empresa cuyos procesos están súper alineados. Hay un proceso formativo, hay un onboarding serio, y no es la startup de, ven, chaval, siéntate aquí, que ya veremos lo que hacemos contigo mañana, ¿no? Está súper tasado, pero sin embargo la relación con el management es súper fluida. Y eso también genera hostia, estoy en una empresa grande, pero en una empresa pequeña, como con el CEO y como con los directores, y no pasa nada, ¿no? Yo creo que de momento funciona muy bien así. Yo creo que en tu modelo el reto va a venir con el escalado, ¿no? Porque, o sea, yo muchos años en distintos tipos de consultoras, ¿no? De first tier, second tier. Y la diferencia que yo percibo, o que yo estoy seguro que existe en una consultora de first tier y una de second tier, es que en la de first tier todo el mundo sabe cómo hacer consultoría. O sea, por ejemplo, tú en McKinsey entras, o cuando yo entré en McKinsey, la primera semana no hice nada de proyecto. Nos mandaban a todos a un curso donde nos enseñaban cómo habla un consultor, cómo escribe un consultor, cómo se hace un análisis numérico, etcétera, etcétera. Y si tú entrabas a destiempo en España, pues entrábamos por clase, entonces te mandaban a donde lo hubiese, a Chicago, a Nueva York, no sé qué. Ok, entonces primero sabías hablar, escribir y analizar como consultor, o por lo menos tenías la base, ¿no? Y eso estaba como muy esquematizado, ¿no? Y después, a medida que ibas progresando en la carrera, había tanto on the job como formalmente, había ese tipo de cosas. Yo lo que me he encontrado en las consultoras grandes, tecnológicas, Big Four, es que esa escuela no existe. O sea, meten a la gente y de una vez para proyectos. Entonces, y yo creo que esa es la diferencia. Ese tema, ¿cómo lo abordáis vosotros? O sea, déjame decirte, en las consultoras buenas hay unas cosas que no se cuestionan. ¿Sabes? O sea, no se cuestiona cómo se hace un análisis, no se cuestiona cómo se hace un documento, no se cuestiona cómo se responde un cliente, etcétera, etcétera.
Y en las otras sí, en las otras depende de la capacidad de cada manager. Y depende probablemente de cada director, ¿no? Exacto. Nosotros, pues mira, eso es un tema. Nosotros tenemos itinerarios formativos. Hemos invertido también en que un consultor que entre tenga claro que tiene una serie de itinerarios formativos, ¿no? Y eso además no es una cosa que desdeñemos. Yo de momento, es verdad que eso quizás sea una asignatura pendiente. Estamos confiando esta cesta en los directores y en su capacidad de hacerlo, ¿no? Yo los conozco a todos ellos, sé cómo funcionan, sé que cada uno de ellos, pese a sus discrepancias en su manera de trabajar, tienen unos pilares comunes y entendemos que son una muy buena manera de aprender, ¿vale? Porque además, como te digo, cada uno de ellos está implicado en proyectos. O sea, si yo lo que tuviera es solo consultores y jefes de proyecto y los managers y directores estuvieran simplemente haciendo PowerPoints para vender, pues no podría fiarme de ellos. Pero como están en proyectos, de momento nos fiamos en ese criterio, ¿no? Como bien dices, nosotros no tenemos vocación de ser una estratégica. El día que pintamos el offering de Arctic, pues dijimos no vamos a ser una consultora estratégica ni vamos a ser una consultora BPO, vamos a estar en el medio, vamos a hacer business consulting al uso mezclado con tecnología y luego la pata de experiencia digital, que es otro mundo completamente distinto. Y quizá pues sería otra cosa que aprender, ¿no? de las Tier 1, como tú dices, ¿no? Ok. Y ahora que estás en el proceso de escalado, sois 200 personas, ¿no? Cerca. ¿Y más o menos la facturación es cuánto? Pues mira, te cuento el itinerario. El primer año que fue... Yo tardé unos meses en incorporarme porque tuve ahí un tema de competencia y tal, y bueno... no estuve esos primeros meses, pero el primer semestre, que fue la mitad del 23, perdimos dinero y facturamos 100.000 euros. Nada, fue empezar y empezar como pudimos. El segundo año completo, que fue el 24, empezamos creo que de 14 consultores, algo así, cerramos el año con 80 y pico y 2.100.000 de facturación aproximadamente. Y este año pues hemos empezado esos 80 y pico consultores, cerramos en casi 200 y la previsión, que era 5 millones, se ha quedado cortísima y vamos a cerrar en más de 8. Entonces, bueno, las métricas claramente son yo no sé si de Scale-Up, porque me da poco vergüenza, pero ahí estamos, ¿no? Ok. Y la pregunta que le hago es, ¿hasta dónde la queréis escalar? Pues mira, uno de los directores, que creo que es uno de los que conoces por tu etapa pasada, un día me preguntó en una comida, era como año y medio, me dijo, oye, si nada fallara, si no hubiera ningún problema relevante en el camino, ¿hasta dónde querrías llegar, ¿no? Y entonces yo le dije... ¿Por qué me preguntas esto? Hasta el infinito, ¿no? O sea, hasta Accenture, que son 800.000, ¿no? Entonces nosotros, nuestro esquema financiero desde el día cero es crecer. Por tanto, como decía antes, el porcentaje que dedicamos a estructura es súper alto para nuestro tamaño, ¿no? Entonces yo no veo techo. El año que viene quiero que seamos 300, luego quiero que seamos 1.000 y el objetivo conceptual que tengo en la cabeza es facturar 100 millones, ¿no? Que muchos me miran con cara rara. Pero ¿por qué no? Yo creo que si somos capaces de escalar ese modelo donde el valor se aporta en todas las capas, va a ser muy orgánico, ¿no? El valor va a traer el negocio, ¿no? Ok. ¿Y cuáles crees que son los retos para coger ese modelo que tú tienes y escalarlo? Y quizás esta pregunta es un poco tramposa, ¿no? O sea, ¿tú crees que el modelo que tienes actualmente, donde tienes 5 directores potentes, empáticos, comprometidos, y me imagino que accionistas o próximos a ser accionistas, ¿cómo vas a escalar ese? Y parece que esos son como el pilar de la compañía, ¿no? Sobre todo en el tema de atraer talento y hacer que gestionar el talento y hacer que el talento esté contento. Entonces, ¿cómo escalas eso a una firma de 100 millones? Bueno, a ver, aquí hay como dos grandes partes, ¿no? Es de dónde voy a sacar a los siguientes directores. Y ahí sí que yo bebo mucho de... Me gustaba mucho cuando yo estaba en MS, me gustaba mucho cómo lo hacían, ¿no? Ellos no fichaban a gente arriba, ellos fichaban a gente abajo y ellos hacían su imagen, esa semejanza. Yo el otro día, en el evento este que te contaba, yo miraba a la gente y pensaba que hay 4 o 5 a los que le tirarían contrato de 20 años, ¿no? Y diría, firma esta servilleta y en 20 años seas socio, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una cantera muy buena que si sigue trabajando en la misma línea y sigue apadrinado por la gente por la que está siendo gestionada ahora mismo, llegará muy arriba, ¿no? Entonces yo creo que la fuente de talento la tengo súper clara, ¿vale? Y en cuanto al modelo, nuestro modelo, que es un modelo muy líquido, como te decía, donde tenemos que intentar que el desarrollo de negocio y el delivery convivan, tiene un principal problema potencial, que es el territorialismo, que es esto es mío, esto es tuyo, ¿no? El que ellos no entiendan, o que en el futuro los que vengan después no entiendan, que si realmente juntamos ambas patas, si realmente juntamos la relación de confianza a largo plazo con un delivery excelente, lo que vamos a generar es el doble. Por tanto, el que esto es mío, esto es tuyo, nos debería dar igual, porque va a ser mucho más grande si lo hacemos juntos, ¿no? Y ese yo creo que es el principal problema potencial que tenemos que atajar. Y por eso estamos en un proceso interno de revisar todas esas estructuras para que no pase. Okay. Pero no es fácil. Ok, perfecto. Una más en esta línea. Aquí hay mucho M&A en esta industria, ¿no?
Entonces, bueno, 8 millones, como que empezáis a estar en el mapa para M&A, pero cuando estéis en 15, 20, más todavía. Entonces, ¿tú crees que el futuro realmente de esta empresa es orgánico y seguir creciendo? ¿O va a venir alguien y os va a comprar? Bueno, yo en Arctic yo soy el romántico, ¿no? Muchos lo dicen, ¿no? Yo soy como algunos lo llaman vendemotos, otros lo llaman romántico. Yo prefiero lo de romántico, ¿no? Entonces, yo en mi carpeta, donde tengo todas las diferentes cartas a los reyes, la de arriba del todo es: a mí me gustaría que esto fuera un modelo de socios. A mí lo que me gustaría es crecer de verdad, llegar a esos 100 millones que te digo, y que mis socios prescindan de mí dentro de 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Que como hacen los despachos de abogados o como hacen las grandes Tier 1, yo llego a un punto en el que ya tenga que reducir mi posición para que otros la cojan y yo salir, ¿no? Eso sería ideal, ¿no? Porque me imagino una empresa donde estamos dejando una huella en nuestros clientes, donde mi logo va a estar por todas partes y realmente estaremos aportando valor, pero bueno, también, como te digo, no nos ponemos de perfil en nada, eso puede pasar. Mañana puede pasar lo de la cabeza de caballo en la sábana del Padrino, ¿no? Sí. Que llegue quien me ponga 100 millones en la mesa, pues no sé. Yo no sé qué va a pasar, pero de momento a mí lo que me gustaría es apostar por el otro modelo. El modelo de socios tiene la necesidad de crecer más o menos un 8 o 10% cada año. ¿Por qué? Porque Tercieres a revenue, a cifra de negocio. Sí, a cifra de negocio, porque tiene que crecer las acciones. Cuando salen los socios hay que recomprar las acciones. Claro. O sea, eso, si crece la compañía de 10 a 8, funciona. El momento que la compañía deje de crecer, se rompe. Pero bueno, es el negocio, es el modelo que a McKinsey le ha funcionado muy bien. Ok. Oye, mucha explicación de Arctic, te agradezco, muy interesante. Quería, la última parte de la entrevista, hablar de consultoría como carrera. Porque este podcast lo escucha mucha gente de nuestra edad que empieza a tener hijos en edad laboral. ¿Tú tienes hijos o hijas en edad laboral? Yo tengo 3 hijos y el mayor tiene 13. Pero o sea, todavía no están en edad laboral. Se aproxima pero falta poco. Ya llegarás ahí. Aparte que es un buen momento en la vida porque en la adolescencia creen que eres tonto. Y cuando empiezan a buscar trabajo... Tú, ¿no? Sí, tus hijos creen que tú eres tonto. Y cuando empiezan a buscar trabajo y a tener que entrar en el mundo laboral, si da la suerte de que van en algo, si van a ser médico o no, pero si van a hacer algo de negocio, vas a empezar a ser importante otra vez. Entonces, pensando en esos chicos y chicas que están en la edad laboral, ¿la consultoría es un buen sitio para empezar la carrera profesional? A ver, yo te he seguido por ahí por redes un poquito y sé que tú tienes un precepto que es algo así como: no sigas tus sueños, ¿no? Sí. El cual entiendo, porque ya tengo mis años también. Yo entiendo perfectamente por qué lo dices, ¿no? Yo creo que la consultoría es un excelente primer paso para empezar a trabajar. No obstante, creo que hay un par de vocaciones o 3 que a lo mejor sí que ameritan ser seguidas, ¿no? Okay. Yo, como te decía al principio, a mí me gustaría vivir 5 vidas para aprender mucho, porque soy de naturaleza curiosa, pregunto, estoy todo el día preguntando cosas. Ya has visto, ¿no? Aquí en el estudio estoy preguntando todo, pregunto, ¿no? Porque soy así. Yo, en mi próxima vida, seré médico, ¿no? Y ahí yo tenía una vocación que fue frustrada por mi abuelo, que era médico, pero la tuve, ¿no? Entonces, yo creo que hay 2 o 3 vocaciones que a lo mejor... Bueno, esa es muy vocacional, la de médico. Médico, veterinario, lo que no tienes que ser, ¿no? es actor. Si tu hijo... Totalmente Y aquí de os dejo una recomendación a todos los padres. El día que tu hijo diga que quiere ser actor, dale 2 collejas, porque estadísticamente va a fracasar, pero segurísimo. Claro. Pero bueno, perdona que te interrumpí. No, yo ahí creo que deben ser vocaciones compartidas en ese caso, ¿no? Sí. Cuando son vocaciones de ese tipo, tienen que ser compartidas, ¿no? Mi mujer, por ejemplo, tiene una clara vocación y es profesora de la universidad y es vocacional y le encanta lo que hace y, oye, es feliz totalmente con su trabajo, ¿no? Pero volviendo al tema de consultoría, yo creo que pocos trabajos hay como este en el que te permitan vivir tantas experiencias en un periodo de tiempo tan corto. O sea, yo tengo experiencia en un montón de cosas, he vivido un montón de realidades, un montón de proyectos, he vivido un montón de emprendimientos en la cabeza de mis clientes, ¿no? He arrancado proyectos, he cerrado proyectos, hemos lanzado ideas de negocio que algunas han salido, algunas no, ¿no? Y eso te permite tener una riqueza mental que pocas profesiones te permiten. O sea, que se aprende más que en otro tipo de... Para mí sí, okay. Para mí sí. Y por ejemplo, entre ir a una consultora o ir a una startup digital, no sé, tipo Factorial o una de estas, ¿qué tiene de mejor la consultoría como propuesta de valor versus aquello? Yo creo que la consultoría lo que te permite, como te decía, es una pluralidad muy grande de experiencias, ¿vale? Yo creo que nosotros, como te decía, tenemos 3 grandes bloques y cada uno de esos bloques se abre en un montón de ramas, ¿no? Tenemos consultoría de procesos, tenemos experiencia digital, hemos hecho proyectos como, por ejemplo, para Forbes, ¿no? Que no tienen nada que ver con la banca. Y yo creo que entrar en una empresa de consultoría que te permita ese handful de historias
pues yo creo que es una suerte, yo creo que es un privilegio, ¿no? Y siempre está el estigma de, no, es que se trabaja mucho en consultoría. Bueno, sí se trabaja mucho, pero se aprende muchísimo. Entonces ahí hay un balance, ¿no? Que hay que tener en cuenta. ¿Quieres aprender mucho? ¿Quieres tener una carrera acelerada? ¿Quieres llegar arriba rápido? Pues no me parece un... Incluso si tu objetivo no es ese, fíjate, si tu objetivo es que te internalice un cliente, si tu objetivo es otro, pues el aprendizaje es muy válido. Es un entrenamiento, es alto rendimiento. Muy bien. Y en ese espectro de consultoría, objetivamente, si a ti te llega... bueno, tus hijos parece que son jóvenes, ¿no? Pero un sobrino, una sobrina que quieres mucho, o el hijo de un amigo, una amiga, y tiene una empresa de perfil Arctic o una Big Four para empezar la carrera. ¿Tú qué le dirías, sinceramente? A ver, yo no voy a criticar a las Big Four. Bueno, una consultora Sí, de estas claro. de segundo nivel grande. Está claro. Yo no voy a criticar ninguna de ellas. Cada uno tiene su modelo y cada modelo es defendible. Bueno, no, pero critica. A ver, por aquí han pasado... Hace poco pasó un socio de Deloitte que defendió lo suyo. Lo escuché. O sea, tú con lo tuyo. O sea, el socio de Deloitte que defendió lo suyo decía algo así como que lo bueno que tenía una Big Four era la metodología de trabajo, ¿no? Que se llaman cómo trabajar. Yo, después de darle muchas vueltas a este tema, yo creo que nosotros tenemos un equipo muy potente, donde tenemos gente súper valiosa, tenemos un plan de carrera y una metodología interna de incentivos muy, muy diferencial y que además tenemos una manera de trabajar muy buena. Entonces, yo de verdad no veo mucha diferencia, ¿vale? Yo lo que sí que veo es que lo que nosotros no tenemos es politiqueo. Yo creo que tú puedes tener una carrera realmente rápida si realmente quieres tenerla, ¿no? De hecho, Eduardo, mi socio, empezó conmigo siendo prácticamente becario y fue director en 8 años. ¿Por qué? Porque tenía ganas, tenía hambre, tenía desparpajo y se pegó a una persona que era el jefe en aquel momento. Entonces, esa aceleración no la tienes en una Big Four, ¿no? Con todo lo bueno que tiene una Big Four, ojo, que Okay. no lo desprecio. ¿Y tu hijo de 13 años es hijo o hija? Hijo. Hijo. Tu hijo de 13 años ahora se gradúa, se va a ICADE, muy buena universidad, termina ICADE, hace 4 y se gradúa. Y entonces tiene una oferta de McKinsey o tiene una oferta de Arctic, pero que no fuese tuya ya. Ya tú vendiste. O sea, Arctic grande. Sí, Arctic, bueno, complicado. Bueno, Arctic. Arctic hoy. Sí, Arctic hoy, perdón, vamos a hacerlo así. Entre McKinsey y Arctic hoy. Objetivamente, para los primeros años de carrera, ¿dónde irías? Esto es más difícil. ¿Dónde tendría que ir? Es una pregunta mucho más complicada. Yo, desde luego, no me atrevo a decir nada ni medio negativo de las MBB, obviamente. Yo creo que habría que verlo, ¿no? Yo creo que habría que analizar el sujeto y qué es lo que quiere hacer en su vida, ¿no? Si lo que quiere es hacer pura estrategia y lo tiene súper claro, pues a lo mejor no sería una mala opción. Yo creo que nosotros lo que le podríamos aportar es una diversidad quizá más amplia de opciones, ver más realidades distintas y quizá un momento corporativo único. Yo creo que nosotros ahora estamos como el universo en expansión y que el posicionarse bien en una empresa así te va a dar un montón de posibilidades en el futuro, ¿no? No obstante, hostia, empezar en McKinsey, tú empezaste en McKinsey, ¿no? Y sí, te ayuda, después, ¿no? Te acelera, ¿no? Te acelera mucho. Eso de los escalones de 2 en 2 o de 3 en 3, pues yo creo que nosotros sí que te podemos proporcionar una carrera con escalones multiplicados y estamos en un momento muy bonito, ¿no? Oye, los profetas del desastre de LinkedIn, me imagino que los habrá en Twitter, pero es que yo en Twitter entro poco, que usualmente son gente que nunca ha estado en consultoría, hablan mucho del fin de la consultoría y un tema que comenta mucho es que ya no va a haber juniors en consultoría porque todo lo que hacen los juniors lo hace la IA. Entonces, ¿cuál es vuestra perspectiva desde dentro realmente lo que está pasando con la IA y cómo se usa y para qué se usa y el impacto que está teniendo en el modelo de negocio? Bueno, para mí es un tema súper interesante. Como te puedes imaginar, desde que pintamos el primer folio en blanco hasta hoy ha cambiado el mundo radicalmente. La democratización de la IA ha supuesto un cambio brutal. Yo creo que la IA ha venido para cambiar las cosas radicalmente. No obstante, nosotros lo que creemos como compañía es que hemos conocido los límites de la IA. Hemos hecho muchos proyectos, algunos de ellos súper referencia, y que donde hemos encontrado esos límites, ¿vale? Entonces, yo creo que tecnológicamente ahí es una curva asintótica y yo creo que estamos llegando ya al límite de lo que la IA nos puede proporcionar
proporcionar hoy a nivel técnico, ¿vale? A nivel procesos, a nivel lo que hace un junior, yo creo que la IA se puede llevar por delante un montón de tareas, pero que no debería llevarse por delante un montón de carreras. Para mí, el puesto de junior es súper importante. El puesto de junior es el primer escalón para los directores de mañana, y a mí no me gustaría que todo lo que hacen los juniors de valor desapareciese. Sí que pueden suplantar tareas de bajo nivel, sí que pueden eficientar y acelerar tareas, pero para mí el junior no va a desaparecer, y para nosotros el junior es el primer escalón sobre el que construir el resto de la pirámide. Entonces, nosotros creemos que el criterio que va a tener un director mañana viene de su primera etapa de junior. Yo hay muchas cosas que hoy tengo muy claras que vienen de proyectos quizá hace 15 años, ¿no? Y para mí no debería eliminarse, ¿no? De hecho, yo creo que las grandes, y esto aquí sí que me meto en un jardín, cuando leo por ahí Accenture despide a 10.000, me parece que leí hace poco, por la IA, yo creo que están pisando la cola del tigre, ¿no? Yo creo que están metiendo en un berenjenal. O sea, no puedes suprimir toda la capa de juniors. Me parece un riesgo de largo plazo. No va a haber managers, ¿no? Sí. Efectivamente. Para ser manager tienes que haber pasado usualmente por los... Efectivamente. El gimnasio es tu etapa de junior. Sí. Yo me acuerdo cuando fui junior, incluso en auditoría, que me mandaban a hacer inventarios de caramelos a Fuencarral cuando era becario. Eso me ayudó a entender un poco la vida, ¿no? De hecho, cuando hablaba de mi madre, para mí mi madre me enseñó muchas cosas, pero sobre todo que el desastre está a la vuelta de la esquina, que el mundo es un lugar hostil. Y joder, eso es un aprendizaje que también te viene de cuando te putean cuando eres junior, ¿no? Sí. Y yo creo que perderlo, pues es un poco de error, ¿no? Y nosotros no queremos hacerlo así. José, muchas gracias por venir al podcast. La verdad que muy interesante. Muchos éxitos con Arctic, que la conozco bien. Y saludos ahí a todos los ex compañeros míos que salieron de la miseria y del lado oscuro y han reencontrado la alegría en Arctic, que me consta que es así. Muchas gracias a ti. La verdad es que ha sido un placer venir aquí y me gusta mucho lo que haces. Esto también tiene su componente emprendedor. Está genial. Muy bien, muchas gracias. Oye, para terminar, si tú piensas en la carrera que has tenido, ¿tú crees que el éxito que has alcanzado se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro o es que has tenido suerte? Bueno, pues a ver, yo te diría que un poco de todo debo de tener, ¿no? Digo yo, ¿no? También te diría que a lo largo de mi carrera profesional ha habido balances distintos, ¿no? Probablemente hace 5 años tenía más talento que hoy y al principio tenía más capacidad de trabajo. Pero bueno, yo creo que un poquito de todo he debido de tener. Lo que sí que a mí me ha funcionado muy bien, y eso yo creo que es un buen consejo para mi hijo de 13 años, es yo trabajaba como un socio desde que era becario. Es decir, yo he trabajado siempre muy intensamente, con muchas ganas y con los oídos y las orejas muy abiertas, lo que te permite a lo mejor pues acelerar tu talento o multiplicar tu talento, tener una capacidad de trabajo a lo mejor un poco más entusiasta y luego pues oye, que si aparecen cosas, si aparecen golpes de suerte, pues estar ahí para cogerlos, ¿no? Que eso es una frase muy manida, pero que es así, es real. Así que yo diría que un poquito de los tres.